¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? La verdad es que recibía la noticia del comunicado oficial que hacían la UEFA por un lado, la FC por el otro y el Real Madrid. A eso de media tarde, sobre las 4 de la tarde, os digo además dónde estaba. Estaba con Anthony Daimiel y con Paco Rabadán, una comida que hace habitualmente cada mes y medio, cada 2 meses. Hacemos pues para poner para ir a todo el mundo, claro, a todos los que no están presentes, ya sabéis. Y cuando recibíamos la noticia, nos miramos y dijimos, claro, si es que el Madrid se ha quedado solo, pues no queda otra que agachar la cabeza y mirar para otro lado. Después, cuando leías con detenimiento el comunicado, porque al principio, bueno, la noticia y la información es que el Madrid finiquita la Superliga, deja de existir. Ahí parecía desprenderse que el Real Madrid había tirado la persiana abajo, viendo que se había quedado más solo que la una, pues se rendía. Enseñaba bandera blanca, y nunca mejor utilizada la expresión. Pero ya leyendo el comunicado, ya te generaba algunas dudas. Ya no daba la sensación de una derrota honrosa en la que te retirabas a los cuarteles de invierno con muy poco ganado y casi todo perdido. Si os parece, vamos a repasar un poco el comunicado oficial, ¿vale? Repito, es importante que el comunicado oficial diga lo mismo el que hace la UEFA, el que hace la AFC, que ya sabéis que es la Asociación de Clubes Europeos, que son 600 o 700, y el Real Madrid. ¿Por qué? Porque si fuera lo que en una guerra sería entregar las armas, el comunicado sería del Real Madrid reconociendo la derrota, pero en este caso los posibles ganadores, que serían la UFC o la AFC y la UEFA, pues no harían ningún tipo de comunicado. Ya cuando en el comunicado se habla, llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes, ahí también, hasta que no lees con detenimiento y no haces 4 llamadas, dices, está bien, es lo normal que le pueda comunicar a los socios el Real Madrid. Pero eso era pensando que solo era el Real Madrid el que había hecho el comunicado. Ya cuando la hacen las otras dos partes, ya es para meditarla. Pero vamos a leer el comunicado, que es este, y que vamos a ir repasándolo. Dice, la UEFA y el Real Madrid llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, ¿os acordáis que en torno a este primer punto, nosotros decíamos que llevaba mucho tiempo, lo habíamos hablado aquí en el programa, que llevaba mucho tiempo el Real Madrid y la UEFA manteniendo conversaciones, que el Real Madrid quería mejorar el sistema de competición, no le parecía lo suficientemente atractivo. Y también hacía hincapié el Real Madrid en esas negociaciones con la UEFA en que había que acercarse más al espectador de casa, ¿no? Darle más facilidades, que el fútbol o que el espectador por lo menos pudiera elegir si quería verlo gratis, pero a cambio pues tendría que aceptar una serie de patrocinios y de anuncios que en algún momento del partido pues pudiera cortar la emisión del directo, y después los que prefieren pagar pero no perderse ni un solo segundo de lo que acontezca en el terreno de juego. Cuando se anunció la renovación de los derechos,
de la nueva competición que se disputa, creo que es recordar que los derechos empiezan la temporada que viene, por cierto, aquí se los ha quedado Movistar, dijimos, alguien no nos ha contado toda la verdad, porque parece que sí, que la Superliga y los responsables o los ejecutivos de la Superliga han estado reunidos con la UEFA, pero al final han mirado para otro lado y han hecho lo que les da la gana, porque los derechos se siguen vendiendo. Bien, eso forma parte de las conversaciones, que parecían rotas y parecía que cada uno iba a hacer la guerra por su cuenta, y en este caso, pues que el Madrid se quedaba en aquel momento con el Barça, pero esa entente duró muy poquito tiempo, porque Laporta, pensando más en él y su reelección que realmente en los intereses del Barça y del fútbol europeo, como nos ha querido vender Joan Laporta, pues se bajó del barco y se tiró del barco, ¿vale? Está claro que el que ha mantenido hasta el final las conversaciones y la bandera de la Superliga ha sido el Real Madrid. Y así lo explica en este primer párrafo. Dice, tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs, que son esos 700 clubs que forman parte y que preside el máximo responsable del Paris Saint-Germain, al que la IFI, y el Real Madrid anuncian que han alcanzado un acuerdo. Cuando se alcanza un acuerdo es que ha habido negociación. Cuando se alcanza un acuerdo entre las tres partes es que ha habido negociación. Un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo. De eso ya se habló. Es verdad que al principio se vendió otra película en la que había 12 clubes que tenían la plaza fija. Después ya se fue rectificando y se fue poco a poco acotando cómo se podía llegar, las distintas divisiones, por ejemplo, que iba a conformar la Superliga, y en eso pues ya había acuerdo entre todas las partes. Otra cosa es el sistema de competición, que yo creo que todavía hay mucha tela que cortar. Yo creo que ahí todavía tienen que hablar, porque también los clubes que pertenecen a la EFC, estoy convencido que no están convencidos de que esta sea la mejor competición que se puede afrontar para lo que está considerado el mejor fútbol del mundo, que es el europeo, ¿no? Y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo, respetando el principio de mérito deportivo. Perfecto. Y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. ¿Qué quiere esto traducido al castellano? Hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes. Evidentemente, lo que se está hablando y se está negociando, y donde hay un principio de acuerdo, es en que el fútbol europeo no puede ir por los derroteros que han marcado los clubes Estado. No puede ser, y no tiene mucha razón de existir, que haya clubes que, por el apoyo que tienen estatal, en el caso del City y del Paris Saint-Germain, o de millonarios americanos que han decidido invertir en sus respectivos clubes, como puede ser, yo que sé, el Manchester United, no puede ser que haya esa diferencia tan abismal. Entonces, ¿qué se traduce en eso de la mejora de la experiencia o la sostenibilidad a largo plazo de los clubes? Pues evidentemente que hay que generar un fair play financiero que permita que, por el mero hecho de que tengas un Estado detrás, no puedas gastar todo el dinero que te dé la gana, y que, al igual que sucede en la NBA, que haya unas medidas de control no tan ridículas como las que hay en el fútbol español, pero sí que se acerque más
pues a lo que conocemos del deporte americano, no solo del baloncesto, sino también del soccer, del fútbol americano, del béisbol, un fair play financiero que permita que exista una igualdad de condiciones o se acerque a la igualdad de condiciones entre unos clubes y otros. Y después, ¿por dónde va lo de mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología? Entiendo que esa mejora de la tecnología, estamos hablando de lo que había planteado la Superliga y de lo que se había descojonado, entre otros Javier Tebas, de acercar más el fútbol en televisión a los aficionados y que no se tenga que abonar las cantidades que tienen que abonar los aficionados de toda Europa por disfrutar de lo que para ellos es el deporte rey. Por ahí va lo del uso de la tecnología. El poder abrir esa posibilidad a cambio de patrocinios y de tener que no disfrutar de todo el fútbol en directo y que en algún momento pues haya pausas publicitarias que permitan mantener esa posibilidad de ofrecer el fútbol en abierto, de alguna forma. Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea. Una vez, atención a este punto, porque alguien dirá, bueno, no solo ha perdido el Madrid, es que le han dado un revolcón, porque ha retirado ya la demanda, esa demanda en la que me parece que la petición económica ronda los 4.500 millones de euros. En principio, esa demanda, como dice aquí, una vez que se implemente el acuerdo definitivo, es decir, que esos principios de acuerdos del que se habla en la nota de la UEFA, de la AFC y del Real Madrid se lleven a efecto, que la competición convenza a todas las partes, incluido el Real Madrid, porque el Real Madrid es una parte de este acuerdo. O la Superliga, llamémosle como queramos. Claro, hablo del Real Madrid porque el último que se ha mantenido era el Barça, y el Barça no se sabe en dónde está. No sabemos si está en la European Football Clubs, en la UEFA. Desde luego, en la mesa de reuniones no ha estado. O sea, la UEFA se ha reunido con el Real Madrid y se ha reunido con la AFC. Eso quiere decir que se respeta al Real Madrid y que se respeta la idea que en un principio abordaron 12 clubes del fútbol europeo. Entonces, desde el mismo momento que en la nota, tanto de la UEFA como de la AFC y del Real Madrid, no se dice que se retira la demanda económica que ha presentado el Real Madrid y se dice que una vez que se implemente un acuerdo definitivo, es que la UEFA, la AFC ha negociado con el Real Madrid y por tanto aquí no se puede hablar de derrota, porque si hablas de derrota, si hablas de ridículo, como en algunos medios he podido escuchar y leer, el Real Madrid no estaría en esa mesa de negociación. Si tú has levantado la bandera blanca de la rendición y te has retirado, evidentemente no hay que esperar a ningún acuerdo definitivo. Ya retirarías la demanda, agacharías la cabeza, le dirías a la UEFA y a la FC que perdonar que por haberme desviado del camino, pero eso no es lo que dice la nota ni de la UEFA, ni del Real Madrid, ni la EFC. Por tanto, yo creo que aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Creo que
lo que sí existe es 3 partes con puntos de vista en algunos momentos muy distantes, y creo que lo que le tendrían que agradecer al Real Madrid muchos de los clubes que forman parte de la FC y donde se integrará también el Real Madrid, es que gracias a mantenerse ahí, a no bajar la guardia, pues van a poder disfrutar de beneficios económicos y de una mejor competición de lo que había hasta hace 1 año y medio e incluso de la que hay ahora. Y también creo que gracias a mantener esa bandera, aun quedándose solo, creo que los aficionados también van a salir beneficiados porque la competición va a mejorar y van a poder presenciar el fútbol. El que no pueda acceder a comprar pues esos derechos privados, pues a poder presenciar el partido absolutamente gratis y de una forma en la que no tendrán que rascarse el bolsillo. Por si hay alguna duda, a mí me gustaría que leyéramos, voy a buscar aquí en el periódico, me puede valer el Marca, mira, Al-Khelaifi creo que no es dudoso. Yo creo que Al-Khelaifi no es dudoso en digamos, en sus enfrentamientos y en su, a veces, animadversión hacia Florentino Pérez y hacia el Real Madrid. Por aquello de, bueno, pues él, Al-Khelaifi es el que enarbola, digamos, la presidencia de los 600 o 700 clubes adscritos a la FC. Y hoy, cuando el periódico Marca le ha entrevistado, decía, entre otras cosas, que todos ganamos. Evidentemente, no es lógico o no parecía lógico, y creo que por eso hablaba yo de vencedores y ni vencedores ni vencidos. Bueno, él ha utilizado otra palabra, todos ganamos. Bien. Dice, punto y final y vuelta a la unidad. La UEFA, la FC y el Real Madrid han llegado a un acuerdo que pone fin a la Superliga y a todas las disputas legales en torno al fútbol europeo de clubes. No ha sido fácil. Han sido 2 meses de intensas y muy privadas negociaciones, y ni siquiera esta mañana en los pasillos del hotel donde se aloja la cúpula de la UEFA, antes del 50 Congreso de mañana, se daba por hecho que el acuerdo se cerraría en estas próximas horas. Ayer mismo, de hecho, reinaba el pesimismo en el sentido de que pudiera anunciarse en Bruselas, Madrid y la capital belga. Estuvieron en contacto desde primera hora de la mañana y finalmente a las 3 de la tarde, tras negociar los últimos detalles del comunicado, se hizo pública. Nasser Al-Khelaifi entraba y salía de la recepción. Primero con Ceferín, presidente de la UEFA, y luego apareció con Miguel Ángel Gil, miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Louzán, presidente de la federación, también esperaba noticias en el mismo hotel. El presidente de la FC, también miembro del comité ejecutivo de la UEFA, ha desempeñado un papel clave como mediador entre las dos partes. Al salir del hotel, para acudir a la cena oficial de la UEFA, tuvo un momento para hablar en exclusiva con el periódico Marca y valorar el acuerdo alcanzado. Se le veía radiante mientras se hacía fotos con los aficionados que le paraban de camino a su coche. Decía Al-Khelaifi, estoy orgulloso y muy feliz. Quiero dar las gracias a todos, a todas las partes implicadas en este acuerdo histórico. Al presidente de la UEFA, que tanto hace cada día por el fútbol europeo, el líder más inteligente y humilde, y por supuesto a Florentino Pérez, un hombre muy elegante e inteligente, es un visionario, alguien que siempre está tratando de impulsar las cosas y de mejorarlas. Y si alguien dice o piensa que hoy ha perdido, es un estúpido.
y no sabe absolutamente nada de fútbol. Lo más importante aquí es que todos ganamos. Nadie pierde. El fútbol gana, que es lo que todos queríamos. Era el objetivo que todos nos habíamos marcado por el bien del fútbol y de sus aficionados. Hoy gana la UEFA, gana el Madrid, gana la FC y lo más importante es que gana él. La guerra no nos llevaba a ninguna parte y ahora nadie pierde. ¿Vale? Bueno, creo que un poco va en la línea. Mira, hablaba también el presidente de la FC, Al-Khelaifi, responsable de dirigir 820 clubes. Creo que hoy el presidente Pérez es una persona aún más grande y mejor, ya que ha llevado al Real Madrid a hacer lo que más beneficia al fútbol europeo. Muchas gracias, de verdad, y le agradezco que haya confiado en mí. También quiero dar las gracias al Chelsea, especialmente a Vedat Bali, que ha estado conmigo desde el principio de estas negociaciones. También me parece que Al-Khelaifi habló, me parece que de Joan Laporta. Dice, Al-Khelaifi admite que no puede decir cuándo pensó que esto sería posible, aunque el trabajo de Laporta también es importante. El presidente Laporta ha demostrado un gran coraje y liderazgo y también merece un gran reconocimiento. Bueno, yo creo que ha querido tener un guiño para Joan Laporta, pero la realidad es que el único que se ha mantenido ahí en pie, el único que ha negociado, el único que ha obligado a llegar a un acuerdo a la UEFA y a la FC es Florentino Pérez y el Real Madrid. Eso está claro. Laporta, cuando le ha interesado, se ha bajado del barco. Laporta, cuando ha visto que tenía que convocar elecciones y que se le podían marchar unos cuantos votos por estar en el mismo barco que Florentino Pérez, se ha tirado de cabeza. Por tanto, no se puede valorar igual el papel que ha desempeñado Florentino Pérez y el Real Madrid con el papel que ha desempeñado el señor Joan Laporta y el FC Barcelona. Porque una vez más, Laporta, igual que en su día hizo en las elecciones de la Federación Española, se ha arrimado al sol que más calienta. Y en este caso, el sol que más calentaba para su beneficio personal era dejar abandonado al Real Madrid y abrazarse a la UEFA y a la FC. Pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. De momento, como decíamos, lo importante es que la Superliga es ya historia, que habrá otra Superliga liderada por la UEFA y por la FC, y que yo creo que esto no va a dejar ningún tipo de secuela y que el único que va a salir beneficiado es el fútbol y los aficionados al fútbol. Bueno, como os digo muchas veces, dejar comentarios, me apetece mucho saber cuál es vuestra opinión en torno a todo lo que ha pasado a lo largo de la tarde-noche. Si nos dejáis un like, os lo agradecemos, y si además pues hipeáis, una vez que se os hable esa pestaña tanto en el celular como en la tablet, pues os lo agradecemos un montón porque nos va a ayudar mucho. Muchas gracias a todos.